Este edificio del Conde de Saceda, edificio barroco del siglo XVIII, es hoy nuestro punto de inicio en este programa de Andar por Guadá, que comenzamos por el pueblo de Almonacid de Zorita. Para que nos hable un poquito más de este casón del Conde de Saceda, estoy con Cristina, que es técnico de turismo aquí en Almonacid, y la que me va a contar un poco pues, la historia de este casón y todas las transformaciones que ha sufrido hasta llegar a lo que es hoy en día. Bueno, pues te cuento, este casón pertenece al conjunto del convento de los jesuitas, que sería este edificio, la iglesia que está aquí detrás, y a la vuelta estaban las antiguas escuelas. Entonces es un edificio barroco que se construyó en el siglo XVII. Y bueno, formaba parte, como te digo, del convento, pues serían pues, parte de los aposentos de los monjes, las habitaciones. Y cuando los monjes jesuitas se fueron en el siglo XVIII, pues una temporada durante mediados del XIX que vinieron aquí a vivir los condes de Saceda. Por eso tiene el nombre de Casón Condes de Saceda. Y bueno, cuando se fueron, como ya te digo, cuando se fueron los monjes, pasó a ser propiedad del ayuntamiento. Y actualmente se utiliza como centro cultural, donde se realizan pues, conferencias o actos, son salas diáfanas con pequeños escenarios y sillas, y se utiliza pues, mayormente para eso, como centro social. Estamos justo en la entrada de este casón, ¿y qué es lo que se conserva de esa época? Pues se conserva la escalera es la que había, la original. Se conservan también elementos como este espejo que tenemos aquí. Además, dentro de esta parte del casón, que ahora es un bar, hay un patio, que el patio también se conserva bastante bien. Se conservan todos los capiteles y las zapatas del típico patio de la época. Y bueno, pues también parte de las vigas está restaurado, pero hay partes de las vigas también y incluso del portón que son de aquella época. ¿Cómo está distribuido actualmente? ¿Cómo ha cambiado de ser casón al uso cultural que se le está dando ahora mismo aquí en Almonacid? Pues como ya te he dicho, pues es simplemente eso, se ha acondicionado esta parte para ser el bar, y luego pues son salas que se han dejado diáfanas para poderles dar usos diferentes, para que sirvan pues eso, tanto para una exposición, para una obra de teatro, para lo que se necesite. ¿Es un poco el punto de inicio cultural aquí en el pueblo de Almonacid, de un poco de donde parte todo? Sí, podría decirse que sí. Pero a nivel turístico, Almonacid no solo es esto, sino que tenéis mucho más para ver en este pueblo. Sí. La verdad es que hay un patrimonio bastante rico porque bueno, estuvo bajo digamos, el dominio de Calatrava, de la Orden de Calatrava. Y bueno, pues hay muchísimas cosas. Tenemos, como ya os he dicho, el convento, todo el conjunto que es convento de los jesuitas. Hay otro convento más abajo. Hay una casa palacio también de los condes de San Rafael. Está la iglesia parroquial, la torre del reloj. Digamos que hay un montón de cosas. Y además la mayoría, por no decir todos los monumentos, llevan todos la cruz de Calatrava. Porque bueno, digamos que fue la orden de Calatrava la que permitió pues, que aquí se pudiera construir todo lo que tenemos ahora, ¿no? Todo el patrimonio. Además, ¿tenéis algún tipo de opción para los turistas? ¿Algún paquete, algún combinado para que la gente que venga aquí pueda ver todo al completo? Pues mira, os cuento, tenemos un paquete ahora mismo que consta, digamos, de 2 visitas guiadas e incluye la comida. Entonces, por un precio de 12 euros los adultos y 10 euros los niños, incluiría una visita a Bolarque, que es el Salto Bolarque, que sería la central hidroeléctrica de Bolarque, con bueno, pues unas ruinas de unos antiguos molinos de aceite. Incluye, como te digo, esa visita incluye la comida a elegir en uno de los restaurantes que hay aquí, y luego incluye por la tarde la visita guiada de los monumentos de la villa de Almonacid. Para hablar del pueblo y de todo lo que conlleva, estamos con su alcalde, con Rafael Higuera, y nos hemos venido hasta la Puerta de Zorita, que al fin y al cabo es la puerta que da entrada a este municipio y por la que todo el mundo tiene que pasar para llegar hasta el pueblo, ¿verdad? ¿Qué historia tiene esta Puerta de Zorita? Bien, buenos días en primer lugar. Bien, esta puerta nace su historia allá en torno al siglo XII, desde cuando datan los primeros documentos escritos que existen en el archivo municipal, muy importante, por cierto, uno de los más importantes en la provincia de Guadalajara, que es el de la villa de Almonacid de Zorita. Bien, como os comentaba, en el siglo XII esta puerta forma parte de una de las 6 entradas que existen en el
el municipio durante aquella época hasta el siglo XV, que fue declarada como villa. Todo el municipio estaba amurallado. En principio está el motivo por el que se amuralló el pueblo era para determinar y intentar dejar al margen de contagios, de epidemias que en aquella época pues había. Bien, como os comentaba, esta puerta tiene una gran historia, se ha mantenido durante casi 8 siglos y en ella pues todo gira en torno a ella porque es nuestra principal entrada y nuestra principal puerta de acceso a lo que es el casco antiguo. A un pueblo de Zorita que actualmente, ¿cuál es el motor económico y lo que le hace funcionar día a día? Bien, hasta 2006 ha estado activa la central nuclear José Cabrera, que ha sido nuestro principal motor económico desde 1968, que se puso en funcionamiento. Pero ahora, actualmente se encuentra en el periodo de desmantelamiento. Se prevé que concluya a finales de 2016, principios de 2017, y estamos intentando de alguna forma activar lo que es el trabajo y otra alternativa a esta industria principal, que es la que movía el pueblo de Zorita, junto con el enclave hidroeléctrico que existe en Bolarque. Así que ahora también hemos construido un centro de emprendedores que consta de 8 naves de 200 metros y 6 oficinas, para intentar que nuevos emprendedores se vuelquen y inicien su actividad por su cuenta, dando actividad a este municipio. El turismo también es un punto importante para este municipio de Almonacid de Zorita. Intentáis un poco sacar partido a vuestro patrimonio para que la gente venga hasta aquí, hasta Almonacid. Sí, así es. Yo creo que Almonacid de Zorita tiene un gran potencial turístico, tanto cultural como paisajístico. Hay que contar y tener en cuenta que está rodeada prácticamente por el agua. Por la zona oeste se encuentra el río Guadiela, que confluye con el Tajo en la presa de Bolarque. Sigue su curso hasta la presa de Zorita, rodeando, como os comento, todo este municipio. Dado este ligado y relación que tenemos con el agua, pues uno de nuestros principales proyectos se llama Almonacid de Zorita Villa Fluvial, o Almonagua de H2 Zorita. Para ello, para iniciar este proyecto, hemos construido un jardín temático frente al centro médico y frente al Hostal Los Arcos, que hace referencia y es una pequeña maqueta de todo el entorno en un espacio reducido que se puede explicar, muy interesante, y que esperemos que dé sus frutos. ¿Cuántos vecinos sois actualmente aquí en Almonacid? ¿Cuál es la población actual, a pesar de saber que en verano seguramente duplique o triplique la población? Sí, actualmente hay censados unos 820 vecinos, varía en función de la época del año. ¿Y de qué forma se divierten esos vecinos de Almonacid? ¿Cuándo son las fiestas grandes aquí en este municipio y de qué forma las celebráis? Bien, las ferias grandes se hacen en honor a Nuestra Señora Virgen de la Luz entre el 7 y el 12 de septiembre. Para conocer a la patrona de Almonacid nos hemos venido hasta la ermita de la Virgen de la Luz. Yo estoy con Rafaela para que me cuente un poquito más sobre la historia de esta Virgen que estamos viendo aquí. ¿Cuál es su historia? Pues la historia la trajeron, pero lo pasa hasta ahora ya el año, no me acuerdo. Y entonces pues la tuvieron ahí en la entrada del pueblo, que le llaman la fábrica del molino, y luego pues ya cuando la trajeron, cuando se fueron los de la Orden de Calatrava, que estaban aquí ocupándolo, entonces fue cuando trajeron aquí a la Virgen,
porque la verdad es que entonces la Virgen tenía mucha devoción la gente, entonces la trajeron a esta preciosa ermita y es donde se hace la fiesta y se hace el novenario y es donde hacemos todos los actos de la patrona aquí. Esta ermita se creó única y exclusivamente para esta Virgen. No, ya estaba, cuando estuvieron aquí los de la Calatrava, la ocuparon ellos, que era el casón, la ermita esta, el cuartel, era todo, y el casón de aquí de los Condes de Saceda, y las escuelas, que es ahora el hogar de los ancianos, y luego pues y estaban estos, los de la Orden de Calatrava lo ocuparon ellos. Al marcharse en ellos fueron cuando trajimos aquí a la Virgen, o sea, la trajeron y es cuando ha estado siempre aquí. ¿Qué día se celebra aquí a la Virgen de la Luz? El día 8 de septiembre. ¿Y qué es lo que se hace en su honor? Pues la víspera ya se vienen las autoridades y las damas y vienen a hacer la ofrenda de flor aquí a la Virgen. Y luego después se le canta la salve y luego ya pasan las carrozas y ya pues empieza la fiesta. Al otro día es la misa a las 12 de la mañana y entonces con las autoridades y las damas y reinas y eso, y luego ya pues por la tarde es la procesión, una procesión muy bonita y va todo el pueblo. La verdad es que es una cosa muy bonita, muy emocionante. Hay mucha devoción aquí en el pueblo por la Virgen. Sí, hay mucha devoción. La verdad es que a lo mejor la gente joven que relativamente van muy poquito, ese día va toda la juventud. Dejan las peñas y todo y vienen a la procesión y a misa. La verdad que hay dos misas, una a las 9, a las 10 de la mañana y otra a las 12 de la mañana. ¿Quién se encarga de vestir a la Virgen? Además, una talla tan pequeña, ¿verdad? Soy yo la que me encargo. ¿Y cuántos trajes puede tener? ¿Va cambiando en función de...? Tiene muchos, pero son un poquito antiguos. Y luego ya se le compraron, tiene 4. El bueno, que está ahí, si lo pueden grabar también, que se pone el día de la fiesta. Y luego durante el novenario la cambio con un azulito y otro blanco que tiene de los más. Luego tiene, uno tiene 150 años, o sea que tiene, pero muy antiguos ya. Esos ya no los ponemos, los tenemos en una vitrina conservados para que se vean y eso. Y en fin, ese día es cuando se le pone de gala a la Virgen. Como queremos conocer un poquito todas las cosas que se hacen en los pueblos que visitamos, estamos con Mariano para que nos explique pues esta pequeña exposición de miniaturas que además todas forman parte, bueno, han salido de tus manos. Sí, todo de mis manos. Prácticamente está sacado de copias de originales hechas a escala luego después. ¿Cuánto tiempo te llevas dedicando a hacer miniaturas de este estilo? Pues yo puedo llevar unos 20 o 25 años haciendo cosas de estas. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué ejemplos podemos ver que además los tenemos aquí todos colocados? ¿Qué réplicas has hecho? Pues hay una réplica, una colección de arados, hay un torno de cerámica, tienes un afilador de carretilla, antiguamente también, ruecas, devanadoras, el sistema de palas, hoces, rodillos de eras, hay un molino también de aceite, una máquina de ablentar, galeras. Luego los útiles que se utilizaban por la zona esta para el cáñamo, para sacar el cáñamo, también están. Luego hay una serie de trillos también. Un tío vivo también tenemos, pero todo esto prácticamente es igual que el original porque funciona igual que uno en tamaño normal. ¿Cómo nace un poco la pasión por hacer estas miniaturas? ¿Perdón? ¿Cómo nace la idea de hacer estas miniaturas? Porque es una cosa que yo no me puedo ver quieto y entonces me gusta y cuanto más complicada sea la cosa mejor. ¿Y usted ha visto todos estos aparatos en funcionamiento para poder basarse en cómo tienen que funcionar también en pequeño tamaño? Hay algunos que sí, por ejemplo el molino de aceite, parte del molino de aceite está copiada aquí del monasterio de Zorita y otra parte de Tarancón. Entonces el funcionamiento pues se ve, cuando ves el equipo montado pues ves cómo funciona. Además vemos que no solo ha hecho eso, sino que aquí vemos otras piezas hechas en madera. Esto... Sí, luego a mí me gusta mucho también pues hacer cosas raras con maderas que te encuentras en el campo y entonces pues esa mesa que tenemos ahí, eso está sacado de una cepa de viña, que tiene lo que es la mesa, tienes luego una tulipa con reloj incorporado y eso sale pues eso del campo buscando cosas raras.
¿Y las casas en miniatura también que ha hecho? Sí, las casas esas de miniaturas, pues en un viaje que hice en Finlandia en plan de trabajo, saqué unas fotos de lo típico de por allí y entonces saqué esas 2 casas. ¿Y las ovejas? Las ovejas son típicas de Finlandia, eso es igual que aquí en España, el que viene de fuera y se lleva un traje de sevillanas o un toro o cualquier cosa de esa. Y eso es lo típico de Finlandia. Que ¿Con qué material están hechas? Eso está hecho de madera todo, y lleva 7 manos de pintura para sacar el color de la bola. Y luego pues se hacen cosas también, pues, si ves el cencerro, es un cencerro normal y corriente, que se hace un reloj, lleva su péndulo, se funciona perfectamente. Y luego pues también, como verás, hay relojes hechos de cepa, aquello está hecho de un cuerno de toro, el pájaro, ese también tiene grabada la Santa Cruz de Albalate de Zorita, y también es un reloj. Y luego hay una colección que eso está copiado del Museo Onográfico que hay en San Sebastián de los Reyes. Son flautas prácticamente unas gallegas y otras pues que se van sacando de copias que cojo en libros y cosas de esas. Ya sabéis que en Andar por Guadas somos de buen comer, por eso además tenemos un poco de predilección por los dulces típicos y en Almonacid pues también queríamos conocerlos, que además estos, ¿dónde los han hecho? Una panadería típica de aquí de Almonacid, sí, ¿no? Están hechos en la panadería de aquí de Carlos Muñoz Huertas. ¿Y cuáles son los bollos que estamos viendo? Pues aquí tenemos pantestones, que son unas tortas de manteca y de anís. Estos son dobladillos, que son parecidos a los bizcochos borrachos, y estos son suizos, que están hechos son tortas de aceite y vainilla. Y bueno, luego tenemos las bizcochadas, los mojicones, que son como magdalenas, y bueno, diferentes pastas. Diferentes pastas que además esto supongo que se hace aquí a diario y la gente lo reclama. Sí, claro, se venden aquí en la panadería y la gente pues los compra. Los turistas que hasta aquí vienen también son de comprar dulces, de buscar lo típico. Sí, claro, la gente viene preguntando pues por las cosas típicas que tenemos aquí. También en la oficina de turismo además vendemos miel de la Alcarria y entonces bueno, pues tenemos algunos libros, tenemos también postales. La gente la verdad es que pregunta bastante por las cosas típicas para poderse llevar un recuerdo. En los restaurantes también se cuida la gastronomía y se intenta un poco trabajar los ingredientes de la zona. Sí, la verdad es que sí. Sí, ahora mismo en funcionamiento hay 2 restaurantes. Están el restaurante Los Arcos y La Torre, que además La Torre la han traspasado y acaba de abrir ayer, abrió otra vez. Y la verdad es que la cocina pues sí, se procura que sea un poco pues dentro de las cosas típicas de la zona de la Alcarria donde estamos. Vamos a conocer ahora al más pequeño de todo Almonacid y es Diego, que tiene tan solo 3 meses, ¿verdad, Victoria? 2 meses y 12 días. O sea, que está ahí, pero lo que pasa es que está muy grande para su edad. Sí, que nació muy grande ya. Es el bebé y el habitante más pequeño que hay aquí en Almonacid. Sí. ¿Y qué orgullo es para los padres que sea el más pequeño y cómo habéis apostado por que Almonacid sea su lugar para vivir? Pues aquí tenemos el trabajo, pues aquí nos quedamos, claro. ¿Crees que es un pueblo con oportunidades, sobre todo para tu hijo en un futuro? Pues en un futuro yo creo que para él no. ¿Qué cosas hay, qué servicios tiene este pueblo que a vosotros sí que os dan facilidades? Pues yo trabajo en la residencia de ancianos, entonces ahí muy bien, ahí no me falta el trabajo. Y mi marido es conductor de ambulancia, entonces bien. Y a la hora de aquí, el día a día con el pequeño, pues para ir al médico, todo eso, más o menos sí que tenéis los servicios cubiertos. Sí, eso sí. Médico muy bien. Supongo que será el juguete de todo el pueblo, ahora cuando os ven por la calle. Pues sí, nos paran todo el rato, no llegamos nunca a ningún sitio. Además, él creo que también quiere decirnos algo. ¿Qué vas a decir, hijo? Para conocer un poco lo que ha sido la vida, siempre aquí en Almonacid estoy con Gonzalo, pues para que con sus... ¿Cuántos años tiene ya Gonzalo? Voy a cumplir el día 6 de este mes, 95. Con ya 95 años, ¿usted ha vivido siempre aquí en Almonacid o la mayoría de su vida? Sí. ¿Y qué es a lo que se dedicaba usted aquí en Almonacid? Sastre. Ha sido sastre, siempre. Sí. ¿Y eso es un trabajo, o sea, que le ha hecho la ropa a la mayoría de la gente de aquí del pueblo? Sí.
La gente que tenía que ir a su taller, ¿cómo era lo de ser sastre? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Yo hacía de todo aquí. Igual me daba un traje de novio que lo que fuera. O sea, que hacía trajes más bien, pues eso, de gala o de celebraciones, Sí, de pero todo. también de diario. Sí, sí, sí. ¿Y Sí. qué es lo que tenía que hacer? ¿Iba la gente allí, se lo pedía, las medidas, cómo funcionaba? No, iban allí a casa, allí los tomaba medida, allí los... En fin, la cosa era en mi casa. Para elegir las telas, ¿las elegía usted, las elegía el cliente o cómo iba? Bueno, influía yo con el cliente. El cliente quería tal cosa y yo le asesoraba de que eso era mejor o era peor, en fin. Nos hemos venido con Ángel hasta uno de los tesoros que tiene este pueblo de Almonacid, y es que estamos en una antigua botica que más o menos ¿en qué año empezó a funcionar todo esto? Bueno, esta farmacia la instaló mi abuelo en el año 1909, en el mes de abril de 1909. Entonces, hasta operativa hasta el año 2004 o 2006, no recuerdo exactamente la fecha precisa, cuando ya dejó de ser farmacia, ¿no? Entonces, es una botica de aquella época, la botería, con los distintos nombres de las sustancias que en aquellos momentos se utilizaban para hacer las recetas de los médicos. La farmacia era muy distinta como es ahora, era una farmacia de preparación de los medicamentos y las prescripciones que los médicos hacían. Entonces, pues todos estos tarros tienen sus correspondientes etiquetas con las distintas sustancias que se utilizaban. Entonces, ¿Aquí todavía queda alguna sustancia de esas de las que se utilizaban antes? ¿Se mantienen? No, porque ya... Bueno, digo no, y allí sí, en aquella estantería hemos... no está así muy decente que digamos, hemos puesto ahí sus productos químicos, productos vegetales, alcaloides, lo pone allí. Y entonces allí hay muchos frascos que están enteros de productos que se utilizan y que se dejaron de utilizar. Y ahí está, nos hemos puesto como una muestra. ¿Y este era el lugar donde se hacían esas mezclas con alguno de estos instrumentos que estamos viendo aquí? Aquí hay pues 3 balanzas, una más mayor, luego esta y este granatario, y luego ya muy posterior esta balanza de precisión. Entonces se medían las distintas proporciones de los distintos productos a utilizar, dependiendo de la cantidad en uno o en otro. Aquí se pesaban hasta gramos nada más, hay un poco más gramos más numerosos, y allí pues puede llegar, me parece que las pesas que hay son de medio kilo. Hay también unas pesas que son onzas, que esas son mucho más antiguas. Del uso no se distingue el peso de cada una de ellas. Porque además antes a cada persona prácticamente le mandaban de forma específica la cantidad que tenía que tomar. Claro, entonces una vez que se preparaba la fórmula, entonces el médico en la receta decía cómo se debía tomar, en qué proporción. Y entonces en la farmacia, en aquellas cajas que hay allí debajo, pues ves hay unas etiquetas, se le ponía en cada prescripción una de esas etiquetas donde se indicaba qué fórmula era y en algunos casos la proporción en que tenían que tomarlo. Y cuando os habéis tenido que adaptar a los nuevos tiempos, porque incluso hasta el año 2004 aquí vendíais los medicamentos aquí habituales. Fuera, prácticamente pues no había nada de lo que hay ahora. Pues todas estas estanterías estaban ya con los específicos de ahora. Entonces todo esto había desaparecido, lo teníamos guardado. Entonces, al ya dejar de funcionar como farmacia, fue cuando lo sacamos, lo limpiamos un poco y lo hicimos aquí. Por ejemplo, es un autoclave que se utilizaba para esterilizar lo que fuese necesario. Y allí hemos dejado una pequeña muestra ya de cosas más modernas, cajas vacías de específicos que se han utilizado, no muchos, pero como curiosidad. O sea, que ahora han vuelto a poner un poco la botica tal y como estaba antes, para que la disfruten ustedes y también la gente del pueblo lo conoce. Sí, hombre, la gente del pueblo, la gente mayor como yo han conocido la farmacia, sí, porque así es como estaba. Entonces, a medida que se empezó a introducir en la farmacia
la dispensación de específicos, pues empezaron a venir los productos ya preparados y fuimos retirando estas cosas para ocupar estas estanterías. En el pueblo de Almonacid los niños tienen muchas oportunidades de pasárselo bien, como es en esta ludoteca Lutemán, que estoy con Ana para que me cuente un poco todas las actividades que desarrolláis, porque es una ludoteca que está activa todo el año. Está durante todo el año, en invierno desde septiembre hasta junio se abre por las tardes, después del colegio, y en verano durante julio y agosto se abre todas las mañanas, de 9:30 a 2:30. ¿Cuáles son las actividades que se suelen hacer aquí? Pues se llevan a cabo muchas actividades, dependiendo de la época del año, pues llevamos un proyecto educativo, intentamos preparar a los niños a la época del año, luego realizamos varios teatros a lo largo del año, uno para Navidad, otro en junio y ahora preparamos la feria medieval, se realizan manualidades, hacemos apoyo escolar a los niños que más lo necesitan. Luego también tenemos un proyecto en el que colaboran las madres, pues hacemos algún taller con las madres, nos ayudan a elaborar trajes o alguna vez vienen pues cuando tenemos que hacer teatros y demás, pues colaboran con nosotros. Y lo que más nos gusta aquí nosotros es enseñarles a través del juego. Entonces a través del juego, que es para lo que es la ludoteca, aprenden pues muchos valores, pues muchas cosas de la vida cotidiana. Hacemos juegos dirigidos, en plan, pues hoy me toca ser a mí el que vende y les enseñamos el valor del dinero y demás. Luego también les enseñamos a cambiar juguetes, en vez de que sea todo con dinero, pues que pueda ser a través del cambio, como se hacía antiguamente. Y muchas cosas, hacemos salidas, excursiones al campo, enseñando la naturaleza. También trabajamos mucho aquí con el reciclaje. Porque nos gusta mucho reciclar y hacemos muchas manualidades con reciclaje y a lo largo del año pues van surgiendo muchas actividades. ¿Cuántos niños tenéis actualmente en la ludoteca? Actualmente hay 23-24 niños en la época del verano. Durante este invierno pasado he tenido 29 niños. ¿De qué edades más o menos? ¿Cuál es el mínimo y el máximo para participar? De 3 a 12 años. Entonces ahora en verano, como también lo necesitan más las mamás, los juntamos a todos y como en verano estamos 2 personas, pues es más llevadero. Lo único que en invierno hacemos grupos de edad, entonces yo tengo 3 grupos de edad, el uno es de 3 a 6 años, el otro de 7 a 9 y el otro de 10 a 12. Porque ahora, por ejemplo, en verano de 10 a 12 vienen menos niños, siempre viene alguno, pero vienen menos, pues están con la piscina y vienen menos, pero luego, claro, no les gusta tanto mezclarse con los pequeñitos, por eso en invierno hay más separación de edades y a cada edad pues se le establece su juego, su nivel educativo. Bueno, pues estos niños para la medieval están preparando un trabajo manual, ¿verdad? Va a ser Celia y José los que me van a contar qué es lo que habéis hecho este año. Bueno, pues hemos cogido un papel y hemos puesto encima café. Y por las 2 partes. Luego hemos escrito lo que queríamos y hemos hecho un pergamino. O sea que habéis hecho algo antiguo para que recree un poco la época en la que se va a recrear este fin de semana, ¿no? Sí. ¿Y os ha costado mucho trabajo? ¿Ha sido difícil hacerlo? No ha sido difícil. Porque tú cogías café, lo echabas en un cubito y luego del cubo con un pincel lo dabas y no costaba. Ah, o sea, que lo vas dando con un pincel. Claro. ¿Y luego tienes que dejar que se seque cuánto tiempo? 1 hora o 2. ¿Y qué es lo que habéis escrito? Pues ¿te lo leo? Sí, si me lo puedes leer. Mira, anuncio del Palacio Real de Lutemán. Sus majestades, el rey Héctor IV y la reina Irena II, reyes de Lutemán, tienen el honor de invitarles a la gran fiesta en honor a su hija, la princesa Tarina, con motivo de su mayoría de edad, que se celebrará en el Palacio Lutemán el día 3 de agosto del 2013. Desde las 12 horas se celebrará en los aledaños del palacio talleres con cursos.
Muy bien, y además veo que no habéis hecho solo esta manualidad, sino que habéis hecho muchas cosas más para celebrar esta medieval, ¿verdad? También habéis hecho escudos, ¿qué más habéis hecho? Hemos hecho dibujos, escudos, hemos hecho personajes de la época medieval. ¿Y también estáis preparando una obra de teatro, si no me equivoco? Sí. ¿Y qué es lo que vais a representar en esa obra? Pues el secuestro de mi hija, la princesa Talina. ¿Y qué tal van los ensayos? Bien. Para conocer de cerca la artesanía estamos con Tole, que es de aquí, de Almonacid, de siempre, y que además en este puesto que has montado veo que no solo son las zambombas de las que vamos a hablar después, sino que qué es lo que nos has preparado aquí, un poco un resumen etnológico de todo esto que te pertenece a ti. Sí, bueno, aquí son materiales, la mayoría míos, pero hay gente que colabora y me los cede, pues para despertar un poco pues aquellos años perdidos de labranza, y bueno, les despierta alguna lagrimilla que otra el verlos aquí expuesto. Esto tiene muchos años, pero con el paso del tiempo se va deteriorando y acaban en los vertederos. Entonces, pues se me ha ocurrido el ir haciendo exposiciones un poco puntuales en estos momentos de feria medieval aquí en Almonacid, o algunas exposiciones en tiempo ya de Navidades y demás. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Un poco, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí son cosas de labranza, pues vertederas, arados, tenemos el horquillo o la horca, depende de la zona que estemos en Castilla-La Mancha, se denomina de una forma o de otra, el cargador, la pala, todo esto son útiles de labranza, lo mismo que el trillo o la trilla, llamamos, para triturar lo que era la cebada o el trigo. Y digamos que esto es una exposición que va conjunta a lo que realmente es tu pasión y a lo que te dedicas, ¿verdad? Que tú realmente lo que haces son zambombas. Sí, son zambombas artesanas e intentamos mantener pues la curiosidad de aquí de Almonacid de Zorita, que se hacen en orinales de porcelana, son típicas de aquí. O sea, eso es algo que se ha hecho aquí siempre toda la vida y tú lo has intentado mantener. Sí, efectivamente. ¿Eso tú lo has visto desde pequeño? Desde pequeño. Con 8 años ya hice la primera, eché una mano. Y concretamente un tío mío, tío Timoteo, que llamamos todo el mundo cariñosamente en el pueblo, y fue el que me enseñó esa técnica. Y de ahí hemos ido depurando pues una serie de recipientes que no tienen nada que ver pues con los que se hacían entonces, eran de materiales de desecho, como he mencionado antes, orinales de porcelana, pero se pueden acabar haciendo en barriles de roble, hayan tenido vino o no, se pueden hacer en huevos de avestruz, se pueden hacer en huevos de gallina, que esta tarde los expondré, y el no tenerlos aquí es porque le acusa mucho el tiempo. Porque además aquí estamos viendo con qué material está hecha esta en concreto. Bueno, una zambomba consta normalmente de un mástil, una caña que es de la zona, no es carrizo, no, es una caña de la zona, concretamente de Zorita de los Canes. El parche, que es una piel, preferiblemente de cabrito, y luego, por la técnica que a mí me enseñaron, lleva un proceso con un tense, que se le da garrote, por unas cuerdas, unos vientos que se le van improvisando a la piel, siempre húmeda, claro, se le va dando pues un poco un aspecto más o menos bonito, decorativo, y lógicamente esto es un instrumento musical, si no suena pues no tendría sentido de ser una zambomba. ¿Cuál es el efecto que hacen estas piececitas que vemos? Bueno, como todo lo que pongamos encima de una superficie tensa, como es este parche, vibra. Entonces, seguro que la cámara lo aprecia. Esto es el mismo significado que en Guadalajara, por ejemplo, las castañuelas. Lo van acusando ahí, lo van presionando y da unos sonidos. Eso depende, digamos, el que vaya manipulando la zambomba, pues quiere que toque o no toque. ¿Se la aproxima o no se la aproxima? ¿Cuántas zambombas puedes llegar a tener, si te ha dado tiempo a contarlas? Pues esta tarde seguro que habrá más de 200 aquí. Pero claro, no son de este tamaño, son pues de dedales, de bellotas, de huevo de gallina, de caña de bambú, de barriles, como pueda ser ese, lo que pasa es que bueno, esa es un poco llamativa. Pero y lo de trabajar tantos materiales distintos, eso ya es cosecha propia. Sí, claro, va haciendo un poco de invención y a experimentos, no quedarme solo en lo tradicional expresamente, voy haciendo experimentos. Para hacerlo con un huevo de gallina,
pues hay que hacer muchos experimentos. ¿Ahora estás trabajando en alguna en concreto? Bueno, no, estoy intentando hacer todo en plástico, todo. Por los chavales parece ser que tienen miedo a tocar esto, entonces voy a hacer algo que sea un poco, pues no sé, un poco más cómodo y que no se rompa con facilidad, porque claro, un huevo de avestruz pues tiene un golpecito nada más.